de que yo me siento superior a alguien, entonces lo discrimino. Ahí va la pregunta. ¿O inferior? Sí. ¿Tú crees que alguien inferior Sí. se siente inferior discrimina? Por ejemplo, cuando en el ejemplo de los peruanos que vienen a quitarnos el trabajo, no es que ellos vengan a quitarnos el trabajo. ¿Qué pasa? Que ellos trabajan por menos plata, al empleado le interesa. Tampoco es y ellos son muy. El chileno es como muy exigente. Entonces, ¿qué pasa? Que donde ellos ya. Antes éramos nosotros, ¿no? Entonces, el empleador no tenía ninguna otra opción. Entonces, ahora llegaron los de afuera, entonces hay más posibilidades para ellos. Entonces, nosotros ahí ya caímos, somos inferioridad, o sea, tenemos menos posibilidades. Entonces, por eso, ese punto, discriminamos. Vienen a quitarnos los trabajos. Ya, pero en ese caso específico. Claro, en ese caso, pero aquí estamos hablando de una multinacional y que hablamos de ese punto. Yo creo que, por ejemplo, no necesariamente sentirse o ser superior, porque, por ejemplo, yo puedo tener una carrera profesional universitaria y ser como súper inteligente, pero puedo ser una mierda persona, porque eso no me hace, en el fondo, más superior a los demás o el derecho de tratar a alguien mal por eso. Entonces, yo por ejemplo, pienso que se utiliza más como un mecanismo de defensa como hacia los dos lados. Porque, por ejemplo, alguien que se siente poderoso por X motivo, ya por plata, por estudio, por lo que sea, discrimina a otra persona porque en el fondo tiene la facultad de que si la persona le hincha, adiós, te vas, porque yo mando, yo soy el jefe, yo tengo la autoridad sobre el poder. Y yo respondo como lo que decía recién Angélica, los chilenos se sienten, o sea, discriminan a los peruanos porque en el fondo ellos no hemos sido capaces en el fondo de ser mejores que ellos para que se vayan tratando a nosotros y no a ellos. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, que ellos son cochinos, son feos, no vienen a quitar los trabajos, se comen las plumas de la plaza de armas, no sé. Ya, entonces, a ver, ¿qué tiene que ver con esto? En el fondo, la discriminación es. Es que ya me está ayudando. A ver, ¿qué quiere decir, Carla? Yo siento que en el fondo la discriminación es como una autodefensa de uno. O sea, pagamos La discriminación. siento que hace. O sea, que puede ser utilizado, yo creo, no que es, pero que Lo puede dijiste ser para ambos lados, o sea, que esa familia y que No, para. quién se siente superior y quién se siente inferior. Exacto. ¿En qué caso se sentido superior a alguien? No, porque yo no. ¿Y quién es el profesor? ¿Acá? ¿Y qué dijeron? ¿En qué caso te has sentido superior a No, alguien? la Angélica, ¿qué dijo? No nos da Atención. ¿Qué te está pasando, Palomita? ¿La Yolanda? ¿Quiere que Ya. se No, fue la mejor. Espérate, ¿qué dijo Angélica para que le expliques a Bárbara? Que la discriminación puede ser inferior y a la vez discriminación. ¿Cómo? No, que es un mecanismo de defensa Un mecanismo de para la debilidad y para su debilidad. En el fondo, cuando uno se siente amenaza. Cuando corta la discriminación. Ya. La pregunta que hice fue, ¿en qué caso se ha sentido superior a alguien? Yo siento que sí, de repente cuando una persona que no tiene hijos habla de criar, y yo que tengo hijos, siempre hablo como de criar. Hay personas que no tienen hijos como, ¿cómo voy a hacer eso con los niños? Que son malcriadores. Encuentro que yo en ese sentido sí puedo ser superior a esa persona. Y sí de cierta forma la discrimino. Porque tú estás hablando de eso si tú no sabes de qué se trata esto. Me ha pasado en círculos que hay personas que hablan de niños y no saben realmente lo que es eso. ¿En qué caso te has sentido superior a alguien? El año pasado cuando sacaba 7. Ya. Y si tú discriminas, es como
compañeros por Al Mario. aquí, Mario. ¿Al que viene aquí? María Guinera. El que está tocado conmigo. No, Mario Fernando. El año pasado. ¿Cuál es nota? ¿Cierto? Las mejores notas. Claro, entonces Mira, se peleó. Sacando de la que yo ya pero de repente yo tengo 5, tengo 7, tengo 2. Pero que es que matemáticas, ¿por qué la voz? No entiendo. El año pasado lo entendí, pero este año cuando vemos tanto en la serie. No, sí, en serio, que no dejan escuchar. Eso sí. Ya dejan escuchar de la verdad. Eso, porque lo dejan escuchar. Eso que no me dejan escuchar porque no. Bien, Andrea, ¿en qué caso te has sentido superior a alguien? Nunca. O sea, sí, puede ser a veces cosas tontas, de repente que uno racismo, de repente donde veo muchos peruanos, veo la delincuencia y todo, y uno empieza como a tener una veneno y todo, entonces, sí, a veces sí. Pero después pienso y digo que no está bien porque todos somos personas y todos valemos lo mismo, aunque seamos de diferentes países. Pero de repente sí me ha dado rabia eso. ¿Qué pasa? Hay que sacarse el estigma de que los peruanos vinieron no están tomando las pegas y todo el todo porque no No es es que dicen necesariamente solo los peruanos. No, pero que eso hay que sacarse el estigma. Ahora ya no economía. Ya, no estoy escuchando nada. Te digo algo, ¿verdad? Es que empezó así. Ellos empezaron sin papeles, sin contrato, ganar súper poco. Entonces, ¿qué preferían empleados? Que en vez de estar pagando el seguro de cesantía y las cotizaciones, y me decían pagar el mes, preferían. Pero eso era antes. Ahora el peruano te gana más que uno está ganando el peruano. ¿Y por qué? Ya, pero acá en Pero es Chile. por la pega nomás, porque hace su trabajo bien, por eso. Pero si no estoy hablando de los peruanos, estoy hablando de la discriminación. Así que relájense los dos con los peruanos. Por ejemplo, ¿cuántos carteles habían tenido? Como 6 carteles. Por ejemplo, no sé, pues soy pobre, o soy pan, o soy Pokémon, no sé. Pues, El VIH. o tengo VIH, por ejemplo, que tocó decir. Entonces, como que. Pero no es. Por eso la camioneta también le dice que. Porque la cortemos con los peruanos, porque hay más, o sea, como que hay más cosas con las cuales que. Tengo un trabajo. Chiquitita era la funerito. De la semana. No, y ahora no. No, eso es no. Ya, ¿me repetí en qué estamos? Estamos hablando de los extranjeros. No, pues ya. Ve que usted misma quiere tocar el tema. No, deja de hablar de los peruanos. Yo lo dije porque ella metió el racismo. ¿Quién me dio razón? ¿A qué lo metiste? ¿Qué le gusta meterlo? ¿Qué fue el problema? Porque esa es la cosa. ¿Qué es? A nadie le importa que te están dando otra cosa. Te voy a quedar. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer, profesor? Me parece que hagamos una cajita que diga celular y que quitamos el celular de las dos. Te voy a quitar el celular. Porque me sale imagina que ya no te cuarto. Yo hablo de mi hijo. Exacto. Así que no se puede. Es imposible, eso no se puede hacer. Es compromiso de cada uno y yo lo veo, pero yo no puedo dejar mi celular porque yo tengo hijos y si les pasa algo a mis hijos, si mi celular está ya, yo no puedo contestar. Sí, Esa pero urgencia. sí, pero entonces yo estoy diciendo cosas extremas porque, por ejemplo, siento que por ejemplo, si te está llamando tu marido o tu pareja o tu hijo y tú digas, profesora, me están llamando, puede ser urgente, ¿puedo salir? A que yo te diga cada 5 minutos y te vea. En el caso que me lo ves No, sí, pero por eso yo te digo, la otra como medida extrema, porque no te cuarto medio se perfecto que por culpa de una, porque no se puede. Ya, pero no.
Ya me la están a jugando con nosotros. Ya, no somos Digo, yo voy a decir algo cerrado. Me perdí porque La pregunta. Yo estaba preguntando de qué caso te hace Es la superior. Ya, pues, Carla. Tú también, Carla. Voy a reprobar. ya que todo bien. Y yo hice una pregunta de en qué caso nos hemos sentido superior a alguien solo para ponernos en el lugar del que discrimina. Porque en su mayoría siempre es porque se sienten superior. Por ejemplo, en el colegio cuando hacen bullying. Eso le pega porque no te dan felicidad. No, pero eso yo veríamos mucho, por ejemplo, los niños como más como grandotes o gorditos, por ejemplo, como que por son como el prototipo del niño que hace bullying, por ejemplo. Pero, Pero el ejemplo. sí, no, pero te digo, por eso mismo te digo, porque por ejemplo a lo mejor ese niño hace bullying para defenderse de que el resto no lo molesta. Entonces, yo te puedo pegar a ti y tú, si se te ocurre decirme que soy gordo, te saco la mole porque te hago bullying y hago que todo el mundo te haga bullying por lo mismo. Entonces, por eso que también hablamos de que sea agilante del mecanismo de defensa. Eso es lo que se Entonces, el que discrimina siempre va a ser porque quiere formar un mecanismo de defensa. Sí, Siempre. siempre. No, yo no creo que siempre, pero creo que Y sí. la mayoría de las veces, porque tú no vayas a molestar, no vayas a hacer bullying o vayas a discriminar que tú no gusta tampoco. Siempre hay algo que lo haga. Siempre hay algo que lo haga. Sí, también. Ya, pues, ya digo. Porque ya eso significaría que soy maldita. Oye, ya, pues. Pero yo creo que igual ahora estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando de discriminación así como súper grande, y de hecho estamos hablando de instituciones que discriminan. Por ejemplo, no sé, para darle una beca a los indígenas, yo a la gente que no es indígena la discrimino para tener a los indígenas y darles beca. Pero ahora estamos hablando de la gente, porque no sé, porque yo no sé si una empresa o una institución tiene mecanismos de defensa. Claro que sí, po. Te dejo la mano. Obvio que porque en tu caso es un mecanismo de defensa porque si tú vas, te haces postular con el pie y te caes y tienes un accidente, te queda la rodilla, qué sé yo, ellos van a aplicar de no tener un gasto extra. Es un Es un mecanismo de tipo de defensa. defensa de la institución, ¿sí? Exacto. Aparte que te podías hasta morir, te tienes que pagar hasta el seguro. Morir te deja por un Por ejemplo, no que tal vez por ejemplo cuando uno va a las discotecas, como que dicen como se guarda el derecho a admisión. Así como que yo creo que también me encuentro que hay una defensa a través de la discriminación porque, o sea, hay gente que no, o sea, hay personas no te necesitan. Si usted viene con jockey o con chor o con zapatillas de zapato formal, pero ahí está puesto, o sea, tú vas para ella, sabes qué es lo que te van a pedir para entrar. Pero por ejemplo que digan, se guarda el derecho de admisión es como que si a mí no me tinca que tú puedas entrar a mi discoteca, si yo no quiero por ese motivo, porque te encuentro que eres flight o que podéis venir a robar, ¿cachai? Te dejo fuera. Entonces igual podría ser un ¿Por qué trabajo. no al principio? No siempre es por cosas negativas. Entonces ahora cambiamos el concepto. No sé, yo le dije. O sea, yo hace rato estaba diciendo. O sea, sí, porque es una cosa, pero ustedes en general estaban diciendo de que solo era excluir una especie por cosas negativas. O sea, puede ser positiva. ¿Por qué? En el caso de la gente, no es lo mismo positivo que o sea, y Sí, decir lo que dijo la Carla recién. ¿Qué fue lo que el derecho a admisión, sobre el derecho a admisión de la discoteca, de que no te dejan tampoco entrar con zapatillas y eso. Pero tú sabes las reglas, tú sabes lo que ellos de qué plano. Uno sabe lo que hay, sabe que te van a rechazar. Si vas con zapatillas con qué plano, ¿cachai? Entonces, para mí siempre es como un momento de defensa y de cierta forma es una especial. Pero uno al presentarse un lugar y saber la regla, uno no debería sentirse discriminado. No, ya no sería una discriminación. No, porque lo consciente. Pero, Andrea, ¿qué decir? También, bueno, yo trabajé en seguridad, señora, y trabajé harto tiempo y yo también hacía discriminación, eso no había derecho a admisión ni nada de eso, pero por el bien de la gente, por el bien de la tienda y cuando yo trabajaba, tenía que observar a toda la gente que entraba, porque la gente que a mí no me tincaba, yo la verdad así y no seguía por toda la tienda. Pero es que tu caso es parte de
Sí, pues, pero igual es una discriminación porque a lo mejor la persona igual no viene a robar, pero anda mal vestida y me da mala impresión. O sea, tener más ese juicio. Yo digo, Sí, y yo estoy un poco en contra sobre lo que decían acá, porque, por ejemplo, o sea, no sé, pues soy un local, se reserva el derecho de admisión, y yo, no sé, pues yo voy vestido como me gusta, y está escrito, se reserva el derecho de admisión, ¿por qué yo no puedo reclamar porque me siento discriminado? O sea, Porque hay diciendo. o sea, pero, por ejemplo, no sé, pues, si yo me siento discriminado, no sé, pues, si yo fuera gay y me quisiera casar, pero está escrito en la ley, los gays no se casan, ¿yo no puedo reclamar? Tienes todo el derecho a reclamar. Tiene todo el derecho a reclamar. Haga protesta, haga todo lo que quiera. Pero nosotros no podemos hacer nada. Mala suerte. Que se le da la gana de reclamar. sí, uno parece porque no puede reclamar, eso no te deja de estar discriminado, ¿o sí? Tú puedes reclamar, solamente ellos están diciendo, mira, esto es así, si te gusta bien, si no, reclama. Es así, sí. Ah, sí, no, pero no, acá hay dicho algo distinto, yo, lo que O sea, lo que yo entendí fue que ya si soy gay y no me quiero casarme, ¿por qué no puedo reclamar? Si que puedes reclamar, lo digo, pero eso no te quita de que ya te sentiste discriminado. Sí, sí. La pregunta. No. Que me parecía que habíamos dejado así como, bueno, si está escrito ahí, como que no se está discriminado porque ya está escrito. Pero igual me puedo sentir discriminado aunque esté escrito. Solo quería aclarar eso. Hágalo, pero volvemos al tema de antes. Pero es que eso puede ser como muchas cosas que son muy simples, por ejemplo, como la gente que igual andaba en silla de ruedas, cuando no en todas partes había rampas para que subieran. Entonces, claro, si lo vemos del punto como moral o social, es como casi normal que la persona no pueda acceder a un lugar porque anda en silla de ruedas. Entonces, por eso se tuvo que hacer una ley que obligara a todos los lugares que tengan una rampa que tenga acceso a las sillas de ruedas o a gente con. Entonces, es una discriminación, pues claro, es como claro, porque yo tengo otra condición, no lo puedo meter. Tomando tu ejemplo, ¿creen que si tú haces nada con respecto, no sé, con una persona que está en un bar y a la vez parada en la silla, o sea, en la micro, y hay otra persona que, no sé, un joven que no le da el asiento, ¿crees que estás apoyando la discriminación? Sí. ¿Cómo? Porque Si tú te quedas si tú haces nada, viendo que alguien está siendo discriminado, ¿crees que estás apoyando la discriminación? ¿Está haciendo una omisión? no, pero igual de cierta forma tú Estás eres siendo cómplice. cómplice. Como te vas de la mano. Por ejemplo, cuando tú veis una persona que, por ejemplo, la atropellaron y tú estabas ahí y no le ayudaste, te pueden llevar preso por no ayudar a esa persona, por no ayudarla. Por no meter la primera sí. ¿Sabes lo que me pasó un día? Venía del trabajo yo y subieron unos escolares. Y después hubo unas matrimonio donde todos los cabros echaron. Y luego le dije, oye, que los padres se lo ven cansados y yo, los cabros están mirando. Ya, hay que cerrar el tema. Hay unos acentos que son preferenciales. Hay unos acentos